Le decíamos la semana de la locura, aunque ninguno de nosotros sabía en ese momento lo acertado que sería ese nombre. Era la última semana de 5º grado en la escuela de nuestro pueblo, una escuela que ya no existe, ahora convertida en una planta procesadora de alimentos donde empacan caquis secos o algo así. Pero en ese entonces, era solo nuestra escuela, con su patio de concreto agrietado y el viejo sauce donde solíamos escondernos en el escondite. Crecí en un pueblito a las afueras de Pinchao, en la provincia de Sansi. El lugar se llamaba Aldea Liuje, 6 aguas, aunque el nombre antiguo era Liujiao, 6 esquinas. Dicen que antes había 6 edificios tipo torre, uno en cada esquina del pueblo, más 4 templos en las direcciones cardinales. Todo se fue antes de que yo naciera, derribado durante la Revolución Cultural. Cuando nací, no quedaba ni una piedra de cimiento para ver. El cambio de nombre vino después, una historia sobre la emperatriz viuda Cixi deteniéndose a tomar agua durante su escape a Oncean. La historia se acumula en lugares como ese, capa tras capa, hasta que ya no puedes distinguir lo que es real. Pero me estoy adelantando. Lo que pasa con la infancia en el pueblo, no es como la que tienen los niños de la ciudad ahora, con sus clases de refuerzo y clases de piano y los padres vigilando cada movimiento. Cuando salíamos de la escuela, éramos libres. Los fines de semana significaban correr salvajes por los campos, nadar en los canales de riego, construir trampas de arena en casas a medio construir donde la construcción se había detenido por falta de dinero. Conocíamos cada camino, cada edificio abandonado, cada perro que te perseguía y cada perro que te dejaba acariciarlo. Éramos 7 en el grupo principal esa última semana. Prefiero no usar nuestros nombres reales, ¿de qué sirve ahora?, así que nos llamaré por los apodos que usábamos entonces. Wang Gou era el líder, siempre tramando, siempre hablando. Kang Xuang era su sombra, grande para su edad, leal hasta la muerte. Baozi era el inteligente, o eso creía él. Luego estaban Tie Dan, Mao Mao, Xiao Wu y yo. Ya habíamos tenido nuestros encontronazos esa primavera. A alguien se le ocurrió la brillante idea de dispararle a las farolas con ondas. Luego los petardos en los patios, la vieja señora Liu casi sufre un ataque al corazón, o eso afirmó su hijo cuando irrumpió en la escuela. El director nos alineó en el patio y gritó hasta que su cara se puso morada. Nos quedamos allí mirando nuestros zapatos, tratando de no reírnos. Pero eso fue en mayo. Esta era la última semana de junio, la semana de graduación. ¿Qué podían hacernos? Enviarnos a casa. Ya nos íbamos. Empezó un martes, creo. Un día caluroso, de esos en los que el polvo se queda en el aire y todo huele a tierra seca. Estábamos sentados en el muro bajo detrás de la escuela, compartiendo una bolsa de semillas de girasol, cuando Wang Gou escupió una cáscara y dijo, deberíamos hacer algo. Algo de verdad. ¿Cómo qué?, preguntó Kang Xuang. Ya nos metimos en problemas por las luces. Algo grande, dijo Wang Gou. Nunca más vamos a estar aquí después del viernes. Deberíamos dejar una marca. Estuvimos lanzando ideas durante un rato. Robar un pollo del gallinero del viejo Sang. Pintar algo en la pared de la escuela. Entrar en la fábrica donde solía estar el antiguo salón de actos, ninguno de nosotros había estado dentro desde que cambió. Pero todo se sentía pequeño, infantil. Ya habíamos hecho cosas peores antes. Queríamos algo que importara. Fue entonces cuando Wang Gou se inclinó, bajando la voz aunque no hubiera nadie cerca. ¿Saben lo de las 6 torres? Las que le dieron nombre al pueblo. Se fueron antes de que nacieran nuestros abuelos, dijo Baozi. Por encima del suelo, sí. Pero mi abuelo me contó una vez, estaba borracho, no creo que quisiera decirlo, que todavía hay algo debajo. Sótano, túneles, lo que sea que construyeron las torres encima en los viejos tiempos. Los cimientos todavía están ahí. Kang Xuang resopló. Tu abuelo también dice que luchó contra los soldados japoneses con una hoz de granjero. Olvídalo entonces, dijo Wang Gou. Pensé que ustedes no eran unos maricas. Eso lo hizo, por supuesto. No podías llamar marica a alguien en nuestro grupo y dejarlo así. Aunque sea verdad, dije, ¿cómo lo encontraríamos? Sin mapas, sin nada. Baozi se quedó callado un minuto, hurgándose los dientes con una semilla de girasol. Luego dijo, mi abuelo dirigió el equipo que las demolió. 1968, siempre habla de ello como su momento de mayor orgullo.
Pero mencionó una vez, solo una vez, que no terminaron el trabajo en una de ellas. La Torre del Sureste. Dijo que había una mujer loca viviendo en las ruinas, y la dejaron en paz en lugar de lidiar con ella. Ersa sí, dijo Mao Mao. Ersa sí, la tonta del pueblo, la loca, aunque mirando atrás probablemente era esquizofrénica o algo así. Todos la conocían, todos la evitaban. Vivía en una casa que se caía a pedazos en el extremo este del pueblo, el tipo de lugar que debería haber sido condenado hace décadas. Tenía quizás 60, quizás 80 años, difícil de saber con gente que vive así. Siempre con el mismo abrigo acolchado y sucio, incluso en verano. Sus pantalones estaban rajados por el muslo, y se le veía la piel negra y con costras por debajo cuando caminaba. Hablaba sola, o con gente que no estaba allí. A veces gritaba por la noche. Le habíamos tirado piedras cuando éramos más jóvenes. Todos nosotros. No me siento orgulloso de ello. Se paseaba por los caminos del pueblo, murmurando, y nosotros nos escondíamos detrás de las paredes y le lanzábamos grava, luego corríamos riéndonos mientras ella gritaba maldiciones con su voz agrietada. Los niños son crueles. Sé que eso no es una excusa. A veces pienso en eso ahora, cuando no puedo dormir. Esa casa, dijo Baozi. Ahí es donde estaba la Torre del Sureste. Mi abuelo dijo que demolieron lo que estaba por encima del suelo, pero el sótano ya estaba medio derrumbado, y con Ersasi viviendo allí, simplemente, pararon. Nos miramos. El sol se estaba poniendo, tiñendo de dorado el polvo en el aire. Esta noche, dijo Wang Gou. Después de cenar. Nos vemos en el antiguo molino. Nos reunimos a las 8. 7 de nosotros, como dije, Tiedan, Mao Mao, Xiao Wu, Baozi, Kang Xuan, Wang Gou y yo. Había otros 3 que solían andar con nosotros, pero no aparecieron. Recuerdo haber mirado el espacio vacío donde deberían haber estado y pensar que eran unos cobardes. Ya no lo pienso. El pueblo era diferente por la noche. Sin farolas en el lado este, nunca las hubo. Las estrellas eran densas arriba, la Vía Láctea era algo real que podías ver, no como en las ciudades donde es solo un concepto de los libros. Nos movíamos en grupo, manteniendo silencio sin discutirlo, pegados a las sombras. La casa de Ersasi se alzaba aparte de las demás, más allá de la última carretera en condiciones, donde el pueblo se deshilachaba en campos y montones de basura. Había sido otra cosa una vez, se notaba. El contorno no era el adecuado para una granja, demasiado cuadrado, demasiado regular. Las paredes se hundían hacia adentro, el tejado medio derrumbado, pero se podía ver donde había habido un segundo piso una vez, quizás más. Ahora era solo una ruina con una puerta. La rodeamos 2 veces. No había luz dentro. No había sonido. Probablemente esté dormida, susurró Wang Gou. O por ahí. A veces vaga por la noche. ¿Cómo entramos?, preguntó Xiao Wu. Era el más joven de nosotros, nervioso. La puerta principal está colgando de sus bisagras, dijo Kang Xuan. Simplemente entramos. Y lo hicimos. La puerta raspó contra la tierra cuando la empujamos, un sonido como algo que se muere. Dentro era negro, no oscuro, negro, el tipo de oscuridad que se siente pesada. Teníamos 3 linternas entre nosotros. Wang Gou encendió la suya, y el haz atrapó motas de polvo tan densas como la nieve, flotando en el aire que olía a moho y fuego viejo y algo más, algo dulce y podrido por debajo. La habitación del frente era basura. Montones de ella. Harapos, cerámica rota, lo que parecían huesos, huesos de pollo, me dije entonces, aunque no estaba seguro. Un nido de inmundicia donde Ersasi vivía su vida. Pero había una puerta a la derecha, que conducía más adentro, y la luz de Wang Gou atrapó el borde de unas tablas de madera allí, colocadas en el suelo en ángulo. Trampa, respiró Baozi. Lo encontramos en la habitación este, tal como había dicho su abuelo. Un marco de madera encajado en el suelo de tierra, tablas que cubrían un agujero de 1 metro cuadrado. La madera era antigua, gris por la edad, pero cuando tiramos de ella, salió más fácil de lo que debería haber sido. Alguien la había movido recientemente. Las bisagras, si alguna vez las hubo, habían desaparecido hacía mucho tiempo. Debajo había piedra. Escalones, tallados o desgastados, que conducían a la oscuridad absoluta.
¿Quién tiene velas?, preguntó Wang Gou. Nos habíamos preparado, más o menos. 3 velas entre nosotros, más las linternas. Verdaderos exploradores, pensamos. Yo tenía 2 velas en el bolsillo, robadas del altar de mi abuela. Ella no se daría cuenta hasta el próximo festival y para entonces ya me habría ido a la ciudad. Wang Gou fue el primero, porque era Wang Gou. Luego Kang Xuan, luego el resto de nosotros en fila apretada, Baozi al final con la otra linterna. Las escaleras bajaban más de lo que tenía sentido. 15 escalones. 20. 30. El aire se hizo más frío, y el olor cambió, esa dulzura podrida más fuerte ahora, mezclada con tierra y algo como incienso, pero no del todo. En el fondo, el haz de la linterna atrapó paredes. Piedra, encajada sin argamasa, tan antigua como cualquier cosa. El techo era bajo. Podía tocarlo si estiraba el brazo. Y el espacio continuaba, girando a la izquierda delante de nosotros, hacia una oscuridad más profunda. Nos arrastramos hacia adelante. El pasaje era estrecho, quizá lo suficientemente ancho para que 2 de nosotros estuviéramos uno al lado del otro. Nuestras sombras saltaban y se retorcían en las paredes. Alguien respiraba con dificultad, Xiao Wu, creo, o quizá yo. El pasaje volvió a girar y se abrió. Necesito detenerme aquí un momento. Quiero contar esto bien, y no estoy seguro de poder. No estoy seguro de que existan las palabras para lo que vimos. Era una habitación. Una cámara, de forma más o menos circular, de unos 10 metros de diámetro. El techo era más alto aquí, perdido en la sombra sobre nuestras luces. Y había gente en ella. Estaban arrodillados. 7 de ellos, dispuestos en círculo alrededor de algo en el suelo. Llevaban ropa que podría haber sido anticuada o simplemente vieja, abrigos largos, túnicas en capas, difícil de decir a la luz de las velas. Sus cabezas estaban inclinadas, mirando hacia adentro, y se estaban moviendo. Balanceándose, casi, un movimiento que no era del todo oración y no era del todo danza. Y estaban hablando. Cantando, quizás. Las palabras no tenían sentido para mí, no eran chino, no eran nada que reconociera. Pero el ritmo era incorrecto. Duraba demasiado, las sílabas se estiraban y se comprimían de formas que me dolían los dientes. Nos quedamos congelados. Creo que todos nos quedamos congelados, allí en la puerta, mirando. Durante segundos, quizás un minuto. La llama de la vela en mi mano era constante, aunque mi mano temblaba. Podía sentir a Xiao Wu pegado a mi espalda, sentir su aliento caliente y rápido en mi cuello. Entonces Wang Gou dio un paso adelante. No sé por qué. Curiosidad, quizás. Bravuconería. Lo mismo que le hizo romper las farolas y lanzar petardos. Dio un paso hacia la cámara, y la tabla del suelo, o la piedra, lo que fuera, crujió bajo su pie. Las figuras arrodilladas se detuvieron. De repente, como una máquina que se apaga. El canto se cortó a mitad de sílaba, dejando un silencio ensordecedor. Y se volvieron para mirarnos. Vi sus caras. Necesito ser claro sobre esto, porque es importante. Tenían caras. Ojos, narices, bocas, dispuestas en los lugares correctos. Pero no eran correctas. Las proporciones eran incorrectas, estiradas o comprimidas. La piel se movía mal, demasiado suelta o demasiado tensa. Y las expresiones, todas y cada una de ellas tenían la misma expresión. No sorpresa, no ira. Reconocimiento, quizás. O hambre. Uno de ellos se puso de pie. Llevaba lo que podría haber sido una túnica de mujer una vez, aunque el color se había vuelto gris. Su pelo era largo, suelto, como solían llevarlo las mujeres del pueblo antes de la revolución. Dio un paso hacia nosotros, y su boca se abrió, e hizo un sonido que no eran palabras, que era solo voz, vacío de significado pero lleno de intención. Corrimos. No recuerdo haber decidido correr. No recuerdo haberme dado la vuelta. De repente estaba corriendo, empujando a los demás, de vuelta por el pasaje estrecho, con los pies resbalando sobre la piedra, con los pulmones ardiendo. Detrás de mí, oí sonidos, pasos, demasiados, un susurro como hojas secas. Alguien estaba gritando, agudo y delgado, y no podía decir si era uno de nosotros o uno de ellos.
Llegué a las escaleras. Mi vela se había apagado, no sé cuándo. Subí a gatas en la oscuridad, con las manos raspando la piedra, sintiendo los escalones más que viéndolos. Detrás de mí, los demás venían, podía oírlos, sentir la vibración de sus pies. Y algo más. Algo que se movía más ligero de lo que debería moverse una persona, que hacía un sonido como tela mojada arrastrándose. Llegué a la cima. Las tablas seguían quitadas de la trampilla, gracias a Dios, gracias a lo que sea. Me arrastré hasta la asquerosa habitación del frente, al aire que de repente olía a paraíso, incluso con su podredumbre y humo. No me detuve. Corrí hacia la puerta, hacia la noche, hacia los campos, sin mirar atrás, sin pensar, solo corriendo. Pero sí miré atrás. Una vez. Cuando estaba quizás a 20 metros de la casa, con las piernas cediendo, con el pecho en llamas, me di la vuelta. La casa de Ersassi estaba allí, silenciosa. Sin persecución. Sin figuras en la puerta. Solo el agujero oscuro de la entrada y las estrellas arriba. Y en esa puerta, de pie enmarcada contra la oscuridad más profunda del interior, estaba una de ellas. La mujer de la túnica gris, o algo que llevaba su forma. Estaba demasiado lejos para ver los detalles, pero vi su cara volverse hacia mí. La vi sonreír. Luego corrí de nuevo, y no me detuve hasta que llegué a la carretera principal, al centro del pueblo, a los lugares donde había otras personas, otras luces, la ilusión de seguridad. No dormí esa noche. Me quedé en la casa de mi abuela, en la habitación en la que había dormido toda mi vida, y miré al techo hasta que el amanecer lo volvió gris. Me dije que era un sueño, una alucinación, algo que habíamos imaginado juntos en la oscuridad. Histeria colectiva. Había aprendido esa frase en la escuela, aunque en realidad no la entendía entonces. Llegó la mañana. Fui a la escuela para el último día de clases, porque eso es lo que haces, porque la alternativa era quedarte en casa y pensar. Los demás no estaban allí. El escritorio de Wang Gou estaba vacío. El de Kang Xuan, el de Baozi, todos ellos. Le pregunté a la maestra dónde estaban. Me miró de forma extraña y dijo, ¿no te enteraste? Sus familias los sacaron antes. Ya están en la ciudad, instalándose antes de que empiece la secundaria. Eso tenía sentido. Tenía sentido. Las familias hacían eso a veces, querían adelantarse a la inscripción, a la búsqueda de vivienda. Casi lo creí. Pero fui a la casa de Wang Gou esa tarde, después de cenar. Su madre abrió la puerta. Parecía que no había dormido. Cuando pregunté por Wang Gou, simplemente me miró fijamente, con los ojos rojos y en blanco, y dijo, está visitando a unos parientes. Vete. Cerró la puerta antes de que pudiera decir nada más. Intenté con la casa de Kang Xuan a continuación. Su abuela estaba allí, la que le había dicho que las torres habían desaparecido. Estaba llorando, en silencio, con lágrimas que corrían por los surcos de su cara. No quiso hablar conmigo en absoluto. En la tercera casa, dejé de preguntar. Lo sabía, de alguna manera. Lo sabía como se saben las cosas en los sueños, sin pruebas, sin razón. Se habían ido. Los 6. No se habían mudado a la ciudad, no estaban visitando a parientes. Se habían ido. La ceremonia de graduación fue el viernes por la mañana. Se suponía que la haríamos en el patio de la escuela, con padres y discursos y pequeños certificados que habían impreso en la ciudad. Me presenté porque mi abuela insistió, porque no aparecer significaría explicar el porqué. Me puse en la fila de los graduados. Se suponía que éramos 34. Éramos 28. Los profesores fingieron no darse cuenta de los huecos. Llamaron a los nombres, y cuando llegaron a Wang Gou, a Kang Xuan, a los demás, simplemente hicieron una pausa y siguieron adelante, como si los nombres nunca hubieran existido. Miré los espacios vacíos en la fila. 6 huecos, espaciados uniformemente, como si algo se hubiera extendido y los hubiera arrancado cuidadosamente, uno por uno. Después de la ceremonia, me fui a casa y empaqué mis maletas. Mis padres iban a venir a buscarme al día siguiente, para llevarme a la ciudad, a mi nueva vida. Me senté en mi cama y observé la puesta de sol sobre el pueblo, sobre los campos donde había jugado, sobre las ruinas donde habían estado las torres. Nunca volví a la casa de Ersassi. Nunca busqué la trampilla,
nunca intenté averiguar qué había en esa cámara o qué les había pasado a mis amigos. La policía vino, eventualmente, o alguna versión de la policía, funcionarios del condado que hicieron preguntas y escribieron cosas y se fueron de nuevo. Los padres de los 6 desaparecidos no dijeron nada, o dijeron cosas que no tenían sentido. Visitando a parientes. Se escaparon. Quizás se ahogaron en el canal. Nunca se encontraron cuerpos. Ninguna evidencia de nada. Crecí. Terminé la secundaria, la preparatoria, la universidad. Me mudé a Beijing, luego a Shanghái. Ahora tengo un trabajo, un apartamento, una vida que no tiene nada que ver con ese pueblo o ese verano. No vuelvo. Mi abuela murió hace años, y no queda nadie a quien visitar. Pero pienso en ello. Por supuesto que pienso en ello. Cuando no puedo dormir, cuando el ruido de la ciudad se apaga a las 3 de la mañana y solo está el zumbido de mi refrigerador y el tráfico distante, pienso en esa cámara bajo tierra. En las 7 figuras arrodilladas y en la forma en que se volvieron, todas a la vez, como marionetas con hilos. En la mujer de la túnica gris y su sonrisa. 7 de ellos, arrodillados en círculo. 7 de nosotros, bajando a gatas por las escaleras. Y yo, corriendo. Dejándolos atrás. Me digo que ya se habían ido, que lo que pasó pasó en segundos, que no podría haberlos salvado. Me digo muchas cosas. Pero esto es lo que no puedo explicar, lo que no le digo a nadie, lo que apenas me admito a mí mismo. A veces, en esas horas de las 3 de la mañana, siento algo. Un tirón, un peso, la sensación de que algo está esperando. Que el círculo no está completo, que siempre estuvo destinado a tener 7, y 6 no es suficiente. No sé qué eran. No sé si eran fantasmas, o demonios, o algo completamente diferente, algo que usaba caras como máscaras, que hablaba con voces como grabaciones, que necesitaba 7 para completar cualquier patrón que estuvieran haciendo. No sé si mis amigos están muertos, o transformados, o todavía están allí abajo en la oscuridad, arrodillados en ese círculo, balanceándose, cantando palabras que duelen al oírlas. Solo sé que yo era el séptimo. Que corrí. Que todavía estoy corriendo, en cierto modo, aunque el pueblo está a cientos de kilómetros de distancia y la casa probablemente ya se haya derrumbado, la trampilla enterrada bajo los escombros, las escaleras llenas de tierra. Y sé que la emperatriz viuda Cixi nunca se detuvo en nuestro pueblo. Lo busqué, en los libros de historia adecuados. Su ruta de escape en 1900 no pasó por Sansi. Alguien inventó esa historia, o el cambio de nombre ocurrió por alguna otra razón, o toda la historia del pueblo es una mentira construida sobre mentiras más antiguas, capa tras capa, hasta que ya no puedes distinguir lo que es real. 6 torres. 6 aguas. 6 esquinas. 6 niños desaparecidos. Y uno que sobra. Uno que todavía espera, quizás, a que el círculo se cierre. Ahora tengo una vela junto a mi cama. No para la luz, tengo electricidad, ya no soy un campesino. Pero a veces se va la luz, y recuerdo la oscuridad bajo el pueblo, la forma en que se sentía densa, como si tuviera peso e intención. Entonces enciendo la vela, y observo la llama, y espero la mañana. Los demás se han ido. Esa es la verdad con la que vivo. Pero a veces, en la llama, creo ver caras. No sus caras, otras caras, más viejas, con expresiones que ya he visto antes. Reconocimiento. Hambre. La misma sonrisa, extendida por rasgos que son casi correctos, casi humanos, pero no del todo. Son pacientes, sean lo que sean. Esperaron bajo el pueblo durante décadas, siglos quizás, hasta que alguien volvió a abrir la puerta. Pueden esperar más tiempo. Pueden esperarme a mí. Y algún día, lo sé, estaré lo suficientemente cansado, o lo suficientemente curioso, o lo suficientemente solo para volver. Para ver si la casa todavía está en pie, si las escaleras todavía bajan, si el círculo todavía está esperando a su séptimo. Ese es el verdadero horror, no es así. No lo que les pasó a mis amigos. No lo que vi en la oscuridad. El horror es saber que una parte de ti quiere volver. Que algunas noches, cuando la ciudad está tranquila y la llama de la vela es constante, casi puedes oírlos cantando, llamando tu nombre, prometiendo respuestas a preguntas que aún no has aprendido a hacer. Cuento esta historia ahora porque necesito que alguien más lo sepa. En caso de que yo también desaparezca.
En caso de que el círculo me encuentre aquí, en la ciudad, lejos del pueblo y de las torres y de la historia que no es historia. Si eso sucede, no me busques. No bajes ninguna escalera que encuentres en casas extrañas. No enciendas velas en la oscuridad. Y si alguna vez te encuentras en Sansi, cerca de Pinchao, y alguien menciona un pueblo con un nombre antiguo, Liujiao, 6 esquinas, o Liuhe, 6 aguas, sigue conduciendo. No te detengas a tomar agua. No te detengas por nada.